iglesia de Shalom. La última vez estuve hace varios años atrás y todavía se reunían en una casa, en una esquina. Y bueno, por primera vez estoy acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Mosquera, soy psicóloga. Y la hermana Ángela me quiso invitar hoy. Hermana Ángela, gracias. Y sé que hoy están en un día muy importante de oración. Así que, pensando en qué tema traer de reflexión, pensamos en cómo a veces las emociones nos afectan, de tal manera que a veces decimos, hoy no tengo ni ganas de orar. ¿Sí o no? A veces estamos tan mal, tan abrumados, que decimos, ¿para qué oro? ¿Qué sentido tiene orar? Mire cómo estoy de mal, todo lo malo me ocurre. Y nuestras emociones pueden impedir que oremos. ¿Sabían ustedes eso? Lo intuimos, pero hoy quiero que hagamos conciencia. ¿Cómo a veces el enemigo utiliza nuestras emociones para ponernos en un bloqueo que no podemos pensar con claridad? Nuestras emociones nos bloquean y parece que son ellas las que nos mandan. Parece que son ellas nuestros jefes. Ay, es que estoy demasiado triste, hoy no voy a hacer eso. O termino esto porque estoy muy enojado. Y empezamos a tomar decisiones basadas en emociones y decisiones aún espirituales. Acabamos con un hogar, acabamos con el trabajo, acabamos con la vida de otro ser humano muchas veces por culpa de las emociones. Parece que ellas fueran las que nos dictaran qué hacer, pero ese no es el plan de Dios. Y espero que este tema nos ayude a reflexionar un poco cómo nuestro cerebro funciona, cómo funcionan nuestras emociones, cómo nos afectan, pero también cómo Dios tiene un plan maravilloso para ayudarnos a salir de esas emociones que nos abruman. Quiero que primero hagamos un análisis de las emociones y que luego pasemos a ver cómo la Biblia nos puede ayudar muchísimo y nos va a dar algunos ejemplos claros para poder nosotros tener un mejor manejo emocional. Así que podemos entender, por ejemplo, la diferencia entre sentimiento y emoción. Sentimiento es esa parte biológica, química, pero las emociones ya tienen una mezcla de la parte cognitiva, de la parte interpretativa. ¿Cómo usted puede sentir algo, interpretarlo luego y decir, me siento de esta manera, estoy de esta manera? Por ejemplo, estoy pasando por alguna situación, mi organismo reacciona con ciertas sustancias químicas que van a mi torrente sanguíneo y entonces yo interpreto, me estoy sintiendo como enojado, triste o alegre. Entonces mucho parte de cómo yo interpreto lo que estoy sintiendo. Es muy bueno aprender a interpretar lo que sentimos. Hay personas que no lo logran. Por eso hoy en día se habla de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos de interpretar, identificar rápidamente lo que estamos sintiendo. Muchas personas tienen problemas para relacionarse con los demás y consigo mismos porque no logran comprender lo que están sintiendo. No se logran entender. Es como estar en un lugar oscuro, perdidos, y no logran entender lo que les está sucediendo. Por eso es tan importante este proceso de reflexión y comprensión, porque nadie puede gestionar lo que no logra entender. Si yo no soy consciente de lo que está sucediendo con mis emociones, no las puedo gestionar. No puedo hacer nada para cambiar esa situación. Por eso es tan importante
que dediquemos este tiempo a reflexionar y a conocernos, cómo somos, cuál es nuestra tendencia a sentir y cómo esto nos hace tomar decisiones. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 10. Si alguien lo encuentra rápido, les agradezco para que participemos. Génesis capítulo 3, el versículo 10. Ángel respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Muy bien, aquí aparece una de las primeras emociones, podríamos decir, desadaptativa. ¿Por qué? Adán en ese momento interpreta una emoción. ¿Qué sintió Adán en ese primer momento? Miedo. Y una conducta respuesta a eso que sintió fue ¿cuál? Esconderse. Exactamente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo son los niños cuando sienten miedo. Muchos de nosotros cuando estábamos pequeños y sentíamos que venía el castigo, ¿a dónde corríamos? A escondernos, a buscar un lugar debajo de la cama o detrás de la puerta o salir y buscar dónde nos escondíamos. Entonces, una conducta respuesta del ser humano cuando tiene miedo es a esconderse, a escapar, a evadir. ¿Quién le enseñó a Adán que era miedo? ¿Había recibido él antes un castigo? No. Ahí vemos como una sensación en su organismo y viene la parte interpretativa y él le da un nombre: sentí miedo. Ahora, las emociones cumplen una función y esto es muy importante que lo tengamos claro. Las emociones están puestas en nosotros, Dios nos las dio para cumplir funciones adaptativas, no para que ellas nos digan qué hacer, no son las que nos dicen qué decisiones tomar, y esto es muy importante. Entonces, cuando Adán se da cuenta que está en problemas, siente miedo, se sintió desprotegido, se sintió vulnerable y corre a esconderse. Muy bien, entonces eso nos enseña que nosotros tenemos que aprender a regular las emociones, que eso es un proceso tanto interno que tenemos que hacer como también nos afecta a lo externo. Algo sucede en nuestro entorno y por eso nosotros sentimos, empezamos a pensar sobre la situación y allí tomamos decisiones, pero entonces nos regulamos o nos dejamos llevar por el exceso de la emoción o empezamos a controlar lo que estamos sintiendo y lo empezamos a regular. Así que vemos cómo las emociones tienen unas características muy importantes, tanto de tiempo como de intensidad. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que recuerden alguna situación de tristeza y pudiera yo medir la cantidad de tristeza que se produce en cada uno de ustedes, no sería la misma tristeza, por ejemplo, que usted está sintiendo al recordar un evento triste al que puede sentir Adriana o al que puede sentir la doctora Luz Nelson, porque cada ser humano tiene una medida y según ese recuerdo doloroso va a producir una intensidad de la emoción. Por eso no es lo mismo cuando alguien, por ejemplo, tiene una tristeza, se encuentra con otro. Por ejemplo, pongamos la situación de un luto. Muere un familiar y vemos que una persona está llorando muchísimo, mientras que vemos que otra no llora. ¿Y uno qué hace? Juzga. Ay, no, yo creo que a él no le dolió tanto la muerte del papá porque no está llorando. En cambio, esa señora, ay no, ella tiene que haberle dolido muchísimo y tiene que estar sufriendo mucho. La juzgamos, ¿cierto? Pero es que por dentro no sabemos la intensidad, el grado de dolor que pueda estar teniendo esa persona, pero también la forma como la está interpretando, como la está llevando, la está asimilando y la está viviendo.
Tampoco podemos saber cuánto le va a doler, cuánto tiempo le va a durar la pérdida, el duelo a esa persona. Un duelo lo puede elaborar en un año. Otras personas pasan 20 años y siguen llorando la pérdida como el primer día. Hay diferencias en cómo cada persona vivencia su dolor. También vemos personas que la ira, el enojo, les dura años. Mientras que llega una persona y en algún momento tiene un enojo y al otro día está como: hola mi amigo, ¿cómo estás? Y el otro estaba con temor de que le fuera a responder agresivo, con carga, y el otro: ya lo olvidé, ya eso no importa. Porque nosotros tenemos unas características de resonancia según nuestro carácter. Eso es algo que viene con nosotros biológicamente. Resonancia primaria es la persona que reacciona inmediatamente, explota a veces, dice muchas cosas y después está relajado, se olvidó, aquí no pasó nada. Eso en algunos temperamentos, como el colérico, que es muy explosivo, puede mostrar que a veces dejan más herida a la otra persona y él queda tranquilo, relajado y como si nunca hubiera dicho ni hecho nada. Mientras que el de resonancia secundaria no dice nada en el momento, se queda callado, no responde, pero después a solas, en su casa, en su cama, en su silencio, de repente recuerda: uy, pero cómo me ofendió, cómo se atreve esa persona, pero mire lo que me hizo. Y de ahí en adelante siguió por años cargando ese resentimiento. Diferencias, cómo nuestra mente trabaja. Pero qué bueno que aprendamos a conocernos para saber qué hacer con lo que tenemos, con esas características que tenemos. Entonces vemos cómo las emociones están puestas desde la misma creación. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos hemos aprendido de que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y les digo hoy que no existen emociones negativas, sino adaptativas o desadaptativas según las vivimos. Por ejemplo, la alegría podríamos decir que es una emoción positiva, ¿cierto? Pero una persona que se la pasa, digamos, en una actitud de euforia y todo el tiempo quiere estarse riendo y todo el tiempo en diversión, ¿no será que tiene un problema allí para aceptar las otras emociones y quiere evadir de cierta manera que aparecen otras emociones? Cuando uno no le tiene miedo a las emociones, no le tiene miedo a la tristeza, no le tiene miedo al miedo, no le tiene miedo al enojo, sino que comprende que son emociones adaptativas según circunstancias que estemos viviendo, pues estamos bien. Eso es saludable. En cambio, hay personas que enmascaran su tristeza o enmascaran sus emociones, siempre pensando que tienen que estar felices, pero por dentro están sufriendo o no han elaborado una pérdida o no han enfrentado una situación de enojo que los está enfermando. Porque resulta que toda situación que nosotros no elaboramos, situaciones que nosotros no logramos procesar, se nos convierten en síntomas. Y esos síntomas se van a reflejar tanto en enfermedades físicas como en enfermedades mentales. Y las emociones, ¿cierto, doctora Lunersi? Tienen una gran relación con nuestras enfermedades físicas. El 90% de nuestras emociones están vinculadas a algún proceso inflamatorio o degenerativo, ¿sí? Entonces es muy importante. Muchas de las consultas médicas, los buenos médicos, ¿qué hacen? Le hacen la pregunta: ¿estás pasando algún proceso difícil? Porque el médico entiende que detrás de esas enfermedades, de esos dolores, de esas quejas,
de esos procesos degenerativos hay mucho dolor, o hay un resentimiento, hay alguna emoción, y ahí le damos el nombre, emoción desadaptativa. Una emoción desadaptativa, algo que no hemos querido aceptar, algo que estamos negando, algo que estamos enmascarando, estamos maquillando para que todo el mundo, es que todo el mundo, a mí me interesa que todo el mundo piense que yo estoy bien, porque es que también es muy feo que yo ande regando mi problema por todo lado. Tienes razón, no todo el mundo tiene que saber lo que te está pasando, porque nadie más que tú sabes lo que estás viviendo. Tú puedes llegar y decirle a otra persona, estoy triste, y el otro le soba el hombro porque está interpretando de pronto como él siente la tristeza y él no vive con la intensidad que él otro le está contando. Y el otro dice, tranquilo, esto va a pasar, le soba el hombro, sí, ten fe, no te preocupes. Pero es que nadie sabe cómo es que el otro está diciendo, es que yo estoy muy triste. Ay, pero si eres complicado, ay, sí que te quejas, que a veces nos hace más daño esa frase cuando estamos buscando alivio, cuando estamos buscando empatía. Resulta que esas respuestas lo que hacen es dejarnos enojados porque no fuimos comprendidos y salimos quizás a hacernos daño. Y ahí es donde vienen vías de escape falsas, como las adicciones. Y no hablo solo de adicciones de drogas, hay muchos tipos de adicciones. Y las adicciones son una forma como la mente busca puertas de escape falsas para aliviar el dolor por momentos, porque después vuelve con más fuerza. Por eso aparecen ideaciones suicidas y muchas veces el acto suicida, porque la mente está sobrepasada, sobrecargada, y no sabe qué hacer con todo lo que está sintiendo. Las emociones lo abruman y a veces podemos pensar, bueno, esta persona tenía todo, tenía una bonita familia, tenía una bonita casa, tenía un buen trabajo, pero ¿qué había en su corazón? ¿Cuál era ese vacío tan profundo que estaba allí haciendo daño? Así que vemos cómo hay momentos en la vida que podemos llegar a sentirnos como en una montaña rusa. A veces sentimos que nos comemos el mundo, estamos arriba, poderosos, emocionados, positivos, sí, yo puedo. Y después, sin saber cómo, estamos abajo. Las circunstancias pueden que no hayan cambiado mucho, pero estamos así, en una montaña rusa. Un día felices y al otro día deprimidos, con ganas de acabar con todo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una inestabilidad emocional, un desgaste físico, un desgaste psicológico y un desgaste espiritual. Porque el ser humano es tridimensional, no podemos aislarlo. La mente afecta al cuerpo, pero también nuestra vida mental, nuestra psiquis también afecta nuestra espiritualidad. Así que podemos en este momento entender las relaciones entre lo emocional y lo social, lo espiritual, lo físico, porque somos seres biopsicosociales. También es muy importante que nosotros entendamos que sí pertenecemos a un contexto histórico, que tenemos una crianza, por ejemplo, cosas que nos marcan mucho desde niños. Por ejemplo, una frase como esta, no llores. ¿La escuchamos? Desde niños, ¿por qué llora tanto? Cállese, no llore. Y peor, a veces a los chicos les dicen, no llore, que llorar es de niñas. Entonces a los hombres se les quita ese derecho de expresar emociones. O calladita se ve más bonita, mejor no diga nada, no se queje, no exprese. Entonces,
cuando desde pequeños nos están quitando ese derecho de canalizar las emociones, pues lo aprendemos, hace parte de nuestra crianza, pero también hace parte de nuestros esquemas mentales. Hablar de lo que siento no sirve. ¿Para qué? O si hablo, seguramente no me van a entender. Pero lo lindo de Dios, Dios nos anima a hacer catarsis. La palabra catarsis, ¿me la entienden? Catarsis es una descarga emocional. Que yo quede liviano. ¿Ustedes se acuerdan cuando lloran? Sí, los que se atreven a llorar. Que eso es bueno, cuando uno se puede entrar a su cuarto y llorar. ¿Qué pasa después de que uno llora? Uno llega con una carga. ¿Qué pasa cuando uno llegó y lloró y después se secó las lágrimas? ¿Qué pasó en el organismo? Descansa, exactamente. ¿Saben por qué? Porque al llorar nosotros sacamos hormona de estrés. Entonces ya ahí estamos haciendo una descarga. Teníamos una sobrecarga de hormona de estrés. Por algún lado tiene que salir. Qué bueno, salió por las lágrimas. Pero es bueno llorar. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia donde yo decía, bueno, uy Señor, ¿usted por qué permite estos textos en la Biblia que a veces uno dice, uy, no los entiendo, no entiendo cómo este profeta, cómo este patriarca le puede hablar a Dios de esta manera? Y uno dice, uy, yo no me atrevería. ¿Sabe qué pasa? Porque a veces nos arrodillamos, oramos y nos levantamos con la misma carga. Porque tenemos oraciones demasiado limpias, demasiado perfectas, demasiado culturales, como lo que les explicaba. No llores, porque yo delante de Dios no lloro. No te quejes, entonces yo delante de Dios no me quejo. ¿De qué nos sirve hacer una oración estructurada que parece un rezo si después de esa oración me voy a levantar y me voy a seguir sintiendo de la misma manera como entré? No me sirvió de nada. No hice nada, porque lo único que yo hice fue ir a repetir palabras vanas, porque el Señor sabe mi corazón cómo se siente. Vamos al libro, al Salmo 109, es un salmo atrevido, digo yo. ¿Cómo este David se atrevió a decir semejante cantidad de cosas? Yo les pregunto, ¿será que nosotros nos atreveríamos a orarle a Dios de esta manera? Vamos a ver. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Listo, aquí estamos nosotros. Alguien nos levantó una calumnia. ¿Cuántos se quedan felices después de que alguien los calumnia? ¿Quedamos felices? ¿Tranquilos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos calumnia? Nos sentimos como, ay, rabia, por ahí va una emoción. Otra, díganme más. No me digan más. Frustrado, muy bien. Otra emoción. Ofendido, ¿qué más? Desilusión, ¿qué más? Resentido, muy bien, eso, quiero que suelten más emociones así. Identifiquemos, yo no voy a quedarme tan tranquila si alguien me ha ofendido. Humillado, muy bien. Ahora, miren David lo que hace. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. Y me devuelven mal por bien y odio por amor. Ay, está poniendo su queja delante de Dios y les está diciendo, Señor, mira, esto fue injusto porque yo a ellos los trataba con amor. Yo a estas personas fui y les llevé mercado. Yo a estas personas fui y los socorrí. Y resulta que ahora me están calumniando. Yo quise el bien para ellos y mire, Señor, mire todo el oprobio que han levantado contra mí. Y entonces David está allí con su corazón herido, resentido, ofendido, quizá airado. Y yo creo que sí tenía ira. Es que la ira, dice la Biblia, airaos, ¿cierto? Pero no pequéis. O sea que la emoción de la ira
La podemos sentir cuando ocurren situaciones de injusticia. Nos podemos enojar. Es que, ay no, yo soy cristiano, yo no me puedo enojar. Caramba, eres ser humano. Eres ser humano. Y cuando tú niegas una emoción, te empiezas a enfermar. Te empiezas a enfermar. Y miren lo que hace David aquí. Yo digo, wow, David, qué catarsis la que está haciendo tan brava. Miren lo que hace. Pon sobre el impío, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable. Su oración sea para pecado. Sean pocos sus días. Tome otro su oficio. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Wow, está deseando que se muera. Señor, que se muera. Wow, y mira lo que sigue diciendo. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y se alejó de él. Y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido. Entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubre, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová, los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque es buena tu misericordia, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como una langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban burlándose, meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y extiéndame que esa es tu mano. Tú, Jehová, has hecho esto. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendíceme tú. Levántense, pero sean avergonzados, y que se regocije tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión con tu mano. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de la muchedumbre lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. ¡Oh, tremendo! Entró David cargado, porque era víctima ¿de qué? De calumnia, de maltrato, de violencia, de injusticia. Y la injusticia está puesta, hay una emoción que se conecta directamente con la injusticia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la emoción que se conecta con la injusticia? Ira. El enojo. Podría decirse que en una persona que es mucho más emotiva podría llegar hasta la ira, pero Dios no quiere eso, que lleguemos a extremos. Pero el enojo es la emoción que directamente se conecta con la injusticia y sirve, por eso les dije desde un principio que las emociones son adaptativas, sirve para poner límites, sirve para no permitir que la injusticia avance. Cuando nosotros no sabemos poner límite a la injusticia y permitimos que nos sigan dañando, es porque somos personas muy pobres de espíritu, no tenemos las cosas claras. Es nuestro derecho. Dios nos dejó esa emoción para poder pedir justicia, para gestionar justicia.
Entonces, ¿qué hace David aquí? David no se va y mata a esta persona. Va delante de Dios y delante de él reclama su derecho. Delante de él. ¿Saben? Si David hubiera salido y hubiera maldecido a este hombre y le hubiera dicho que tus hijos mendiguen, que tu trabajo sea quitado, y le hubiera hecho todo esto, hubiera agrandado el problema. Pero ¿delante de quién se descargó? Se descargó delante de Dios. Y cuando él hace esto, después de que hace toda una catarsis donde él le dice a Dios todo lo que desea que ocurra con esa persona que le ha causado tanto daño, alaba a Dios. Ya bajó el nivel de carga emocional. Y después de esa oración catártica que tiene allí, David sale tranquilo. Ya no le importa lo que suceda con el otro hombre. Ya él habló con Dios. Ya su ira pasó. Ya salió sano. Ya salió lleno de vida. Su dolor, su herida emocional sanó. Porque pudo alabar a Dios. Una gran muestra de que nosotros logramos sanar es que podemos alabar a Dios. Cuando nuestra boca se cierra y no podemos decir ni una oración ni alabar a Dios, estamos en la herida, estamos enfermos, estamos bloqueados. Es un síntoma. Pero cuando podemos llegar a este nivel es porque ya Dios sanó, nos escuchó atentamente, nos escuchó, porque Él siempre nos oye. Pero ¿qué diferencia hay entre una oración del corazón, así suene terrible, así nos parezca que estamos diciendo cosas que como cristianos no deberíamos decir? ¿Cómo yo le voy a desear el mal? ¿Cierto? No, estamos poniendo límites. Pero ¿ante quién estamos demandando justicia? Ante Dios. ¿Eres víctima de violencia, de maltrato? Tienes que poner delante de Dios y clamar y hasta decirle: Señor, es que si esta persona sigue haciendo daño, yo desearía que pasara esto con él. ¿Por qué no decirlo allí? En vez de ponerte enfrente de la otra persona y ofenderla y provocar más su ira. ¿Ganamos algo? No, no estamos ganando nada con confrontar a la otra persona y provocar, porque muchas veces seguimos ofendiendo. Ni siquiera utilizamos los métodos para hacer justicia, sino que terminamos ofendiendo y nos convertimos también en otro victimario, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces ahora el libro de Job. Vamos a ver qué pasa con Job. Job 3. En el libro de Job tenemos otra emoción allí, y este hombre también hace una catarsis delante de Dios. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un varón ha nacido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz sobre él que resplandezca. Cúbranlo tinieblas, sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no se ha contado entre los días del año, ni entre el número de los meses. Ojalá fuese aquella una noche solitaria, que no hubiese canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, oscurézcanse las estrellas del alba, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Qué emoción está dominando la mente de Job en este momento? Profunda tristeza, profunda. Job está deprimido. Job está pensando en morir.
Job no maldice a Dios, pero maldice el día en que nació. Maldice su nacimiento. ¿Cómo, hermano? Él era feliz, claro que sí. Job era un hombre bendecido, pero es que estaba pasando una circunstancia muy cruel, muy dura. Imagínense, todas sus propiedades en un solo momento son destruidas. Todos sus trabajadores, todos sus hijos, hasta su esposa no le es apoyo. Y él no encuentra razones, como a veces nos puede ocurrir. ¿Por qué me está pasando? Quizás recibiste una mala noticia con el médico. Tengo que informarle que tiene un cáncer. Tengo que informarle que le quedan pocos días de vida. O recibimos una noticia también donde alguien a quien amamos nos traiciona. Descubrimos una infidelidad. O quizá descubrimos que nuestro hijo está en graves problemas. Pandillas, droga, negocios ilícitos. Eso es devastador para un padre. O quizá para un hijo también recibir una noticia de su padre, su madre muere, o tantas cosas que podrían suceder y que, como les expliqué, cada persona tiene una forma de reaccionar, una intensidad y un tiempo, una duración que puede afectarle más a uno que a otro. Por ejemplo, esta persona puede sumirse en la depresión porque no encuentra las razones. ¿Por qué si yo me cuido? ¿Por qué si yo hago bien las cosas? ¿Por qué me pasa esto? Y podríamos decir, como muchos escritores han dicho, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero tenemos que entender que estamos en un mundo de maldad. Aquí a todo el mundo nos pueden pasar cosas malas, no porque seamos buenos, entonces tenemos una cobertura especial. Sí, Dios nos cuida, sí, Dios nos ama, y sí, Dios ha prometido que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Qué hermoso saber que va a llegar el día donde ni más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad nos van a acompañar. Pero mientras estemos aquí, vamos a vivir con circunstancias y nuestras emociones nos van a acompañar. Que cómo las gestionemos es lo importante. Y no estamos solos en este proceso. Muchas veces dejamos que sean las emociones las que como que vayan delante de nosotros. Pero hoy quiero decirles que no son ellas las que deben dirigir tu vida. Tú no eres un títere de tus emociones. El Señor ha puesto una herramienta eficaz para ayudarte a gestionar tus emociones. Y es la oración catártica. Esa oración de corazón sincero. No de llegar y decir la oración del Padre Nuestro, el rezo. Ay, Señor, es que yo aprendí de niño a orar de esta manera. Y cada vez que me voy a mi cuarto a dormir, eso es lo que yo repito. Automáticamente. Quedas igual. Nada cambió. Todo siguió tal cual. Muy bien. Entonces, es muy importante entender cómo las emociones están allí. Estuvo mal que Job se quejara delante de Dios y le dijera: quiero morir. Era necesario. Este texto está puesto aquí en la Biblia para que nos logremos identificar. Es preferible ir donde Dios y decirle: me quiero morir, o no me gusta mi vida, a ir y atentar contra nuestra vida. Porque cuando vamos y le decimos a Dios, Dios entonces hace un proceso especial por nosotros. Y Él nos responde. Miren lo lindo, y es que cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Job, encontramos que Dios nos sigue escuchando, pero después le da una respuesta contundente. Y después que le da la respuesta y Job se levanta y hace sacrificio de alabanza, Dios le restaura. Se purificó Job, se limpió de toda circunstancia que estaba cargando su alma. Todas esas toxinas que estaban en su cuerpo,
Porque eso fue, esa reacción, yo me imagino, doctora, que esa reacción ulcerosa en su piel era porque el dolor fue tan impactante, el estrés que él vivió, al ver que todo desapareció en un instante. Su cuerpo tuvo que haber reaccionado de esa manera. Y luego Dios lo limpia. Y no solamente lo sana, lo recupera, sino que lo bendice el doble de lo que antes tenía. ¿Y saben algo? Muchas veces nuestras emociones son bloqueo financiero también. A veces decimos, pero ¿por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué tengo tanta deuda? ¿Por qué mis finanzas están tan mal? Porque es que también están relacionadas. O sea, no hay nada desvinculado. Todo se vincula. Y por eso es tan importante que gestionemos nuestras emociones con Dios. Porque cuando nosotros empezamos a dejar el odio, el resentimiento, la amargura, entonces empiezan a llegar bendiciones a nuestra vida. Y la bendición financiera también llega. Muchas personas dicen, yo he vivido en miseria todo el tiempo, y uno empieza a escuchar y se da cuenta que esa persona está cargada de odios, está cargada de heridas, de resentimiento, de amargura, una dificultad para perdonar. Vamos a ver un último ejemplo. Estoy corriendo un poquito porque el tiempo se me fue ya. Vamos al libro de Jonás. Vamos a ver qué pasó con Jonás. Alguien que por favor me ayude a buscar. Permítame que se me perdió Jonás. Ya voy a buscar aquí. Este ejemplo de Jonás, quiero que lo tengamos muy claro sobre cómo muchas veces nosotros en la iglesia podemos sentirnos que estamos salvados y resulta que estamos perdidos. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué llamado recibió él? Tenía que ir a predicar delante de quiénes. Los ninivitas. Y los ninivitas eran gente que le caía a él muy bien. Porque los odiaba. Eran crueles, le habían hecho mucho daño a su pueblo, ¿cierto? Si Dios te dice que tu enemigo, Él lo va a destruir, ¿tú cómo te pones? ¿Cierto? Uno siente como un fresquito. Ay, el Señor va a hacer justicia, va a acabar con él. Pero si Dios te dice, ve, reconviene a tu enemigo, ¿cómo te sientes? Ay, Señor, póngame otra más fácil. Pero esa no la quiero. Y eso le pasó a Jonás. Jonás estaba tan cargado de ira que prefirió esconderse, ¿cierto? Irse para el otro lado. O sea, Dios me manda para acá, yo me voy para acá. Tan ingenuo, ¿cierto? Podríamos pensar nosotros. Tan ingenuo Jonás se va a esconder de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Nos escondemos de Dios. Señor, aquí tú no me vas a encontrar. No, es que yo mejor me salgo de la iglesia para que Dios no me vea. ¿Será que Dios no me ve si yo me salgo de la iglesia? Somos ingenuos, ¿cierto? A veces pensamos que si me retiro de la iglesia, si ya no vuelvo a orar, si me vuelvo una persona de rumba, de licor, de drogas, de un montón de cosas, entonces Dios no me va a ver. Me estoy escondiendo de Dios. Allí tú estás, dice el Salmo 139. Allí tú estás. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si bajare al Seol, allí tú estás. Si subiera a la montaña más alta, allí tú estás. No importa. Si me fuera en un cohete para otro planeta, allí tú estás. No hay lugar. Y Dios sigue a Jonás en ese barco. Levanta una tormenta. Y a veces pasan tormentas en nuestra vida cuando estamos intentando huir de Dios. ¿Y qué hace Dios?
Deja que la tormenta nos rodee, porque algo bueno quiere enseñarnos. Algo quiere hacer Dios en nosotros. Y Jonás sigue en ese barco. Y se va a lo más profundo del barco y se acuesta a dormir y quizás echa cobijas encima. Aquí Dios no me va a ver. Aquí nadie se va a dar cuenta que estoy. Pero había algo en su corazón. Jonás tenía una emoción muy fuerte dentro de él. Tenía odio, tenía resentimiento, tenía amargura y también tenía miedo. Muchas emociones juntas. Y empieza la tormenta y el barco está que se hunde. Y a veces el barco de nuestra vida está a punto de hundirse. ¿Y qué hace Jonás? En vez de pedirle perdón a Dios, sinceramente decir, Señor, llévame, anime, voy a ir a cumplir tu misión, prefiere el suicidio, prefiere la muerte. Échenme al mar. Aquí se acabó todo. Si Jonás hubiera muerto allí, Jonás hubiera quedado perdido. Porque se hubiera muerto con toda su carga emocional. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia y pretendemos que porque vamos a la iglesia y porque oramos ritualmente y porque cantamos los himnos, estamos salvos. Déjenme decirles, hermanos, que estamos perdidos. Si odiamos, si estamos resentidos, si estamos amargados, si no hemos podido gestionar esas emociones, si todavía tenemos esos recuerdos dolorosos y no hemos podido sanar, porque no los hemos llevado a Dios de esa manera que sea tan liberadora, tan sincera, tan del corazón, que Él pueda llegar y sanar esas heridas. Qué importante es aprender a orar. No oraciones perfectas. No, Dios no necesita oraciones hipócritas. Acabo de pasar una mala noche y gracias, Señor, por la noche tan linda que me diste. Yo creo que Dios nos mira así como que, perdón, disonancia cognitiva. Como que no está conectando correctamente. O acabamos de perder el trabajo y nos vamos a dormir. Gracias, Señor, por la noche que me das, porque estoy, y empiezo a decir un montón de cosas, bla, 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 cuando lo que realmente yo estoy necesitando decirle, tengo miedo porque mañana no sé qué va a pasar conmigo y con mi familia. Oraciones sinceras, oraciones honestas. Eso es lo necesario. Que podamos desnudar el corazón y decirle, Señor, tengo miedo, tengo ira, tengo tristeza profunda, y poder desglosar más y más emociones. Entre más podamos decirle, Señor, también me siento frustrado, esta persona me falló, es que pasó esto, pasó lo otro, y puedo ir aumentando, identificando más emociones. No nos quedemos solo ahí con lo básico, no, identifiquemos, escarbemos más, ¿qué hay allí? Entre mejor identifiquemos lo que estamos sintiendo, mejor nos vamos a sentir. Muchas veces nos quedamos en lo superficial. Estoy enojado. Pero ¿por qué estoy enojado? Es que me defraudó, me falló, fue desleal. Entonces siento que no puedo confiar. Tengo desconfianza, Señor. Entonces cuando tú empiezas a profundizar, a pensar más en el problema y a contar qué es lo que estás sintiendo, identificas, esto no es bueno, no lo digo porque Dios necesite, es por ti, es por mí. Cuando nosotros logramos llegar a ese punto de desnudar nuestro corazón y de conocer lo que estamos sintiendo, viviendo, allí es donde empieza a sanar Dios nuestra mente. Y cuando sana nuestra mente, mejora nuestra relación con Dios y mejora nuestra salud física, mejora nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás. Entonces empezamos a recibir muchas bendiciones. Nuestra vida toma el lugar correcto. Así que, como vemos, Dios siempre quiere salvarnos. Dios tenía un plan para Jonás, y a pesar de que Jonás pide que lo lancen, él prefiere la muerte. Dios manda ¿qué? Un gran pez.
y lo lleva hasta Nínive a enfrentar su dolor. Lo llevó al lugar donde él necesitaba sanar. Lo lleva a enfrentarse con sus victimarios. Y allí Jonás hace la tarea, pero no la hace de corazón. Todavía no había entendido. Y llega el momento en que Dios perdona. ¡Ay, Señor! Los perdonaste, yo sabía que los ibas a perdonar. Yo quería ver su destrucción. Porque es que Jonás se hace en un montecito. De cierta manera, el morbo de la mente humana. Quiero ver cómo se van a destruir todo este montón de malvados. Ay, yo quiero ver cómo Dios los va a destruir. Ay, es que cuando el malvado sufre, yo me gozo. ¿Será que eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos? Él quiere sanar desde el fondo. Y Jonás está allí y se enoja con Dios y le hace reclamo. ¿Por qué los perdonaste? Y Dios hace otra estrategia pedagógica para ayudar a Jonás. Y es que muere la calabacera, donde Dios mismo le hizo ese espacio para protegerlo del sol. Y cuando se muere, Jonás se entristece por la calabacera. Y no solo se entristece, se enoja. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas? Y le dice, sí, hasta la muerte. O sea, está tan enojado Jonás. Él sigue cargando ira. Y volvemos a ver aquí la pulsión de muerte de Jonás. Él está deseando que mueran o yo me muero. Y eso pasa con la ira. Cuando nosotros no gestionamos la ira, se nos convierte en depresión. Y por eso tendemos a hacernos daño, a ser autodestructivos. O bien se canaliza la ira hacia afuera y nos volvemos vengativos, o bien se vuelve contra nosotros mismos y nos volvemos autodestructivos. Entonces, qué importante es entender lo que estaba pasando con Jonás. Jonás tenía esa conducta ya, esa pulsión de muerte, que se mueran o me muero. Por eso les digo que Jonás, allí donde estaba, aún siendo profeta de Dios, estaba perdido. Él no estaba salvo. Y Dios necesitaba que él hiciera este proceso de confrontación con sus heridas para poder sanarlo y poder hacerlo salvo. Si sabemos la historia, Nínive fue destruida unos años más tarde. O sea que Dios no estaba realmente, el objetivo no era en ese momento Nínive. ¿Quién era el objeto? Jonás. Así es, mis hermanos. Dios hace mucho por nosotros porque nos ama. Él amaba también a los ninivitas, pero sabía que su conducta se iba a repetir. Entendamos, hermanos, que muchas veces Dios nos pone en ciertas circunstancias para permitirnos confrontar nuestro dolor, para permitirnos confrontar nuestros miedos, para elaborar nuestras tristezas, para que cambiemos esas conductas autodestructivas que nos están llevando a la amargura y nos están llevando a separarnos de Dios, a que no haya un crecimiento espiritual. Estamos estancados espiritualmente. Y yo quiero hacer una invitación esta mañana a quien sienta el llamado de orar de una manera catártica, que le permita a Dios escucharnos. Que no, como dice la palabra de Dios, que no tengamos vanas repeticiones, sino que entrando en tu aposento y cerrando la puerta, ores en secreto a tu Padre, que te escucha en secreto y te recompensará en público. Que el Señor nos bendiga.